Bueno, hola, quinto. Espero que estén bien. Y en esta clase número 14 vamos a continuar con América Latina en el marco de la Guerra Fría y vamos a analizar un tema de los más importantes para entender lo que fue esta época para Latinoamérica, que es la Revolución Cubana, ¿sí? Para ello, armé un breve PowerPoint, ¿sí? Para contarles un poco cómo era Cuba antes de la Revolución. Ustedes saben que una revolución es un proceso de cambio muy importante, así que es indispensable conocer cómo era Cuba antes de la Revolución, ¿sí? Así que paso a compartirles el Power. Bien, como verán ahí, Cuba era la última colonia española en América, ¿sí? La independencia de Cuba se produjo en el año 1898, fíjense, ya a fines del siglo XIX, mucho después que la independencia en el Río de la Plata y en otros lugares de la América española. Así que eso es un dato no menor, como para pensar la estructura económica, social de Cuba. Bien, ya en tiempos de Bolívar se había pensado organizar una invasión a la isla, pero bueno, no se concretó por razones propias del proceso de independencia y siguió siendo posesión española durante todo o prácticamente todo el siglo XIX. ¿Sí? En la época colonial, Cuba se había convertido en una isla con gran cantidad de esclavos, productora de azúcar, ¿sí? Azúcar que principalmente se vendía a Estados Unidos y era uno de los principales ingresos que tenía España por lo que adquiría de ese comercio colonial. Durante el siglo XIX, los grandes hacendados azucareros tuvieron poco interés por la independencia, o sea, estaban cómodos con ese sistema, y aparecía como idea, no muy importante, pero como idea, la anexión a Estados Unidos, es decir, no ser colonia española, sino que una anexión a los Estados Unidos. La lucha por la independencia de Cuba coincide con la presencia cada vez más agresiva de Estados Unidos en el Caribe. Sí, Estados Unidos para esta época está expandiéndose, sobre todo en términos económicos, pero también militares en el Caribe, que es la zona que tiene más cercana en América Latina. Bien, ahí tenemos algunos momentos de la independencia, la Guerra de los 10 años, que bueno, no prosperó, y más para la década del 70 algún otro levantamiento protagonizado principalmente por los grandes plantadores. Eso va a ser diferente. Ya a fines del siglo XIX fueron los sectores populares los que emprendieron la lucha por la independencia, y ahí entra Estados Unidos de manera importante porque estaba en guerra con España, ¿sí? En esa etapa se destacó José Martí, uno de los héroes de la independencia cubana. Les recomiendo leer sobre él, un escritor, poeta y demás, que estuvo exiliado en Estados Unidos y un fiel exponente de lo que fue el nacionalismo cubano. Bien, Cuba obtuvo su independencia con la presencia de tropas estadounidenses en su territorio, o sea, ya desde que se convierte en un Estado independiente, de España por lo menos, Estados Unidos tiene una presencia muy importante allí, y los vínculos económicos con Cuba, que ya venían de antes porque Estados Unidos le compraba el azúcar, continuaron y se intensificaron, ¿sí? Sobre todo con la adquisición de tierras en gran escala. Para el momento de la Revolución, para las primeras décadas del siglo XX, Estados Unidos va a tener una fuerte presencia en la economía de la isla. Durante la guerra, la prensa estadounidense denunció la crueldad de los españoles, preparando así su intervención militar. Estados Unidos decide intervenir con la excusa de un incidente. Supuestamente los españoles le atacaron un barco de guerra que estaba en Cuba, y allí Estados Unidos ingresa al conflicto. España en esa guerra con Estados Unidos perdió gran parte de su flota y sus últimas colonias en América, y también algunas colonias que le quedaban en Asia, y la ocupación militar consolidó el dominio sobre las plantaciones azucareras y el reconocimiento de la independencia bajo la tutela de Estados Unidos, ¿sí? Casi como decirles un protectorado. Si recuerdan,
haber estudiado el imperialismo en cuarto, Cuba era casi que un protectorado de Estados Unidos, y se reservó el derecho de intervención ocupando tierras para una base naval en Guantánamo, que actualmente todavía es una base estadounidense en la isla de Cuba. Después de 1898, Estados Unidos empezó o continuó su expansión en América Central y en el Caribe, la expansión militar y económica, como decíamos, el derecho de intervención en Cuba y, por ejemplo, apoyó al proceso de independencia de Panamá. Panamá quería separarse de Colombia, Estados Unidos lo apoya, y a cambio Panamá le concedió el derecho de construir un canal, que es el famoso Canal de Panamá, que estuvo en manos estadounidenses durante muchos años. Bien, a través de inversiones de multinacionales agrícolas y mineras, propaganda cultural, intervenciones militares, el nuevo estadio de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina encontró en 1904 su expresión en el corolario Roosevelt de la doctrina Monroe. La doctrina Monroe, como recordarán, planteaba la idea de América para los americanos, proponiendo o planteando que los europeos ya no debían tener injerencia en América y que ahora Estados Unidos era la potencia, que eso también tenía relación con lo que yo expongo ahí del destino manifiesto. Estados Unidos tenía un destino manifiesto, ¿sí? Estaba predestinado a ser la gran potencia en América. Bien, esto es importante. En el año 1902 se incorpora a la Constitución estadounidense y de Cuba la enmienda Platt, ¿sí? por el general Platt, donde Estados Unidos se reserva el derecho de intervenir en la isla, como decíamos recién, exigía al gobierno cubano ceder la isla de Pinos, es una isla, un territorio, y la venta o arrendamiento de las tierras necesarias para instalar carboneras o estaciones navales en determinados puntos del país, por ejemplo Guantánamo, que lo acabo de mencionar. ¿Sí? Respecto a las relaciones económicas, se firmó un acuerdo de reciprocidad comercial donde el azúcar cubano tenía un trato preferencial en Estados Unidos, pero reducía los derechos de importación de productos manufacturados estadounidenses, así que bueno, Cuba quedó inundada de productos estadounidenses. Durante la ocupación, Estados Unidos consolidó su dominio sobre las compañías azucareras, adquirieron tierras a gran escala y construyeron ferrocarriles privados que se utilizaban para sacar el azúcar, ¿no?, hacia los puertos y exportarla. Los monopolios estadounidenses, además del azúcar, avanzaron sobre la industria del tabaco y, además, esto es un típico caso de imperialismo de fines del siglo XIX, la inversión, los préstamos y la banca. Con la crisis de 1929, al igual que con toda América Latina, se complicó la cuestión esta de las exportaciones azucareras, y Estados Unidos, para evitar la caída de los precios, tengamos en cuenta que los que vendían el azúcar eran estadounidenses, no cubanos, así que para evitar que los precios cayeran, se limitó la producción y eso generó desocupación porque la mayoría de la población trabajaba en el azúcar. Entre 1902, entonces, que fue la enmienda Platt, y 1958, que se produjo el triunfo de la Revolución Cubana en enero de 1959, hablamos de la República Neocolonial, por los vínculos estos que tenía Cuba con Estados Unidos. Cuba tuvo un capitalismo agrario dependiente, ya lo hablamos del tema de la dependencia, y el monocultivo azucarero. Bueno, ahí vemos en qué sectores de la economía tenían presencia y control los estadounidenses, los centrales, los latifundios cañeros de caña de azúcar, ferrocarril, bancos, refinerías, servicios telefónicos y de electricidad. O sea, prácticamente todo, muchos de esos servicios, por ejemplo, los nacionalizó Perón en la década del 40. Las empresas estadounidenses dominaban el comercio local, también, o sea, el comercio de exportación, el comercio local, y tenían playas privadas en la isla. Eso no cambió ni con la crisis de 1930 ni con la Segunda Guerra Mundial. En algunos casos vimos que en América Latina hubo cambios importantes en el modelo de desarrollo a raíz de la crisis. Bueno, Cuba no fue el caso. En 1934 se elimina la enmienda Platt, pero Estados Unidos siguió teniendo
el control a través de cuotas comerciales de exportación de azúcar, se mantuvo el alto nivel de desempleo, sobre todo al terminar la zafra azucarera, es decir, mientras no funcionaba la producción y la zafra del azúcar, había mucha gente desocupada. Y bueno, ahí tenemos ya para la década del 20, del 30, una dictadura que no dio respuesta al descontento social, a la desocupación, a este sistema tan desigual, pero su respuesta fue la represión al movimiento de reforma universitaria. Por ejemplo, los estudiantes universitarios y sus dirigentes son muy importantes para lo que después va a ser la revolución. La universidad, como ven ahí, se había transformado en un importante centro de discusión y de agitación política. Fidel Castro, por ejemplo, que es uno de los grandes protagonistas de la Revolución Cubana, era un importante estudiante universitario y después abogado. En 1933 Machado fue desplazado por la Revolución de los Sargentos, fue como un golpe militar, donde participó Fulgencio Batista. Fulgencio Batista fue el último presidente militar, dictador de Cuba antes de la Revolución, y ahí el ejército adquirió un peso mucho mayor, y era el que designaba a los gobiernos, los tutelaba y demás. En 1952, Fulgencio Batista, viendo que no iba a poder ganar las elecciones, dio un golpe de Estado e instauró un segundo régimen que duró hasta 1958. Es en esa etapa, a partir de 1952-53, que comienza el proceso revolucionario. ¿Cuál es la propuesta entonces que ustedes puedan trabajar en ese escenario que yo acabo de descubrir, de gran desigualdad, desocupación, pobreza, miseria de la mayoría de los cubanos? Lo que yo les voy a pedir entonces es que trabajen con una serie de textos que son varios, ¿sí? Un primer texto que se llama Gestación y Triunfo de la Revolución Cubana, ¿sí? Tiene algunas preguntitas para responder allí, partiendo de las medidas que tomó Batista cuando tomó el gobierno con el golpe del 52. Ahí aparece Fidel Castro. Bueno, van a trabajar con algunas fuentes, como por ejemplo esta de aquí, donde Fidel Castro asume su defensa en juicio por el asalto del cuartel Moncada. Ya verán que fue ese momento tan importante. Luego, un documento muy cortito sobre el foquismo, la teoría del foco, que fue la estrategia que utilizaron los guerrilleros cubanos para la toma del poder. Y después, sí, una vez que los revolucionarios tomaron el poder, entran en La Habana en enero de 1959, cómo Cuba se transforma en un Estado socialista que a día de hoy permanece socialista, ¿no? Bien, ahí les voy a pedir que analicen medidas, programas y demás, y ahí aparece también muy fuertemente la figura del Che Guevara, ¿sí? Les recomiendo la película Diarios de Motocicleta, que muestra cómo el Che Guevara emprende sus viajes por Latinoamérica, y bueno, para poder entender cómo es que un argentino, rosarino, llegó a ser uno de los grandes protagonistas de la revolución. Obviamente, la revolución generó una respuesta muy grande de los Estados Unidos, ¿sí? No solo para Cuba, sino para Latinoamérica, tratando de evitar que algo así suceda en otro lugar. Y este último punto es muy importante para pensar en la revolución, porque la revolución cubana no se pensó para quedarse en Cuba, sino que tenía una mirada internacionalista, sobre todo desde la mirada del Che Guevara. Entonces, ahí yo les voy a pedir que trabajen con el tema del internacionalismo, ¿sí? Sabemos que el Che Guevara muere asesinado en Bolivia en el año 1967. Bueno, ¿qué estaba haciendo en Bolivia? Estaba tratando de hacer allí la revolución. Así que, como verán, el trabajo está basado en varios textos. No son textos largos, no se asusten, pero yo los fragmenté para ir viendo las distintas etapas. Bueno, es un tema muy importante, con un impacto enorme en toda Latinoamérica y más allá también. Así que lo que yo espero es que puedan hacer este trabajo de manera individual, por favor, que lean bien los textos, que consulten aquello que les resulte por ahí confuso o quieran consultar, para que yo pueda ampliar, porque es un tema muy importante. Así que bueno, ahí queda entonces la clase número 14. Nos vemos en nuestro encuentro de Zoom el viernes
y si no se conectan, nos mantenemos en contacto a través de Classroom. Adiós.